Vamos a compartir. Hola, profe. Buenas tardes. Hoy día nos toca hablar de la máquina de corriente continua. Es lo que voy a mostrar acá. Máquina de corriente continua. Hemos visto la máquina sincrónica, la máquina de inducción. Ahora resta solamente la máquina continua, a nivel de introducción y cosas básicas. No tan profundo como se ve en el ramo de máquina, porque es a nivel de complemento para que en teoría y en la práctica se pueda ver esto en los laboratorios. En la práctica por ahora no, pero van a ser igual una experiencia. Pero sí van a trabajar con simulaciones. Vamos a la máquina continua, algunos principios de operación que yo tengo en resumen de mi apunte. Aquí se trata de un par de polos que está presente y que crea un flujo magnético de norte a sur. Y una bobina que también está presente ahí. Aquí depende de lo que yo haga primero para saber si va a ser análisis tipo generador o tipo motor. Generalmente se hace un análisis tipo generador para estos estudios. Por ejemplo, se asume que esto está girando, tiene un movimiento, y que debido a ese movimiento se induce un voltaje acá, y ese voltaje, si tiene un cierre de acá, un cierre a través de una resistencia o algo, va a hacer que circule una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va a crear un campo magnético. Y ese campo va a interactuar con este otro y va a empezar a girar. Por la ley de Lorentz, que hay una fórmula que vamos a ver en el video por ahí. Pero esto va a empezar a girar debido a la interacción del movimiento de la bobina con el campo que está aplicándose acá. Entonces, aquí se trabaja sobre la base de interacción entre conductores que llevan corriente y los campos electromagnéticos. O sea, la interacción va entre las corrientes que están acá en un conductor y el campo que se está aplicando. Por ejemplo, aquí tengo, solamente para mostrar esta figura, si yo tengo girando esta bobina, tiene poder de giro, desde 0 hasta 360, aquí afuera si coloco un voltmetro voy a medir este voltaje, en función de la ubicación. Por ejemplo, en 0 grados no hay voltaje. En 30 ya va a haber un voltaje. En 90 va a haber un voltaje máximo arriba. Y así hasta que dé la vuelta, hasta que este se ponga arriba. Este conductor de abajo se ponga arriba y llega ahí. Después se repite para el otro, pero va por abajo. ¿Por qué? Porque aquí se saca la tensión en anillos. Un lado para un lado de la espira y el otro para el otro lado de la espira. Son dos anillos. Con eso se logra tener una tensión alterna. Por el momento vamos a hablar de la alterna, porque la máquina continua partió de la alterna primero, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, lo que se quiere decir es lo siguiente: cuando esto se está moviendo en forma tangencial a la dirección de los flujos, no se produce ninguna tensión. Por eso en 0 grados está en 0. Arriba, si va a 180, también está en 0. Mientras se mueva paralelo a la línea de campo, no hay ningún corte de línea de campo. Tiene que cortar. ¿Y dónde corta el máximo? Cuando cruza aquí al frente. Cuando está cruzando ahí, está en los máximos, ya sea arriba o acá el máximo negativo. Entonces eso se va a traer en vez de poner una carga, yo puedo poner un voltmetro, puedo ver esa señal. Y la carga me sirve para ver que va a haber una corriente, porque si no hay corriente no pasa nada. Tiene que haber algo que se cierre acá. Y se cierra a través de un cable o una carga, una resistencia. Y ahí yo coloco un voltmetro y ese voltmetro me dice que este es el voltaje. Vamos a analizar el siguiente caso. Desde el punto de vista más de ecuaciones, más directa lo tengo yo. En el video van a ver más detalles de la parte de tipo electromagnética. Aquí, por ejemplo, si yo tengo ese conductor que está girando ahí,
ese o este, cualquiera de los dos. Un solo lado, ese lado, ahí hay corriente, pero aquí no hay corriente, porque nunca va a pasar nada ahí. Ahí corta, acá no corta. Entonces, este es el lado de un conductor, de un lado de la bobina, donde L es largo de la bobina, U es la velocidad tangencial y B el campo magnético que produjeron los polos, estos dos polos. El B, el largo del conductor de ahí hasta allá, y nada más. Y la velocidad. Entonces, con esos tres elementos, yo logro tener una tensión. Esta es una fórmula que sale de la teoría de campo magnético. Entonces, el módulo, la tensión es un escalar, en cambio estos son vectores, la velocidad es un vector y el campo magnético es otro vector. Entonces, el producto cruz de estos se sabe que da, el módulo del producto cruz da un seno de omega t. Esa es teoría de la matemática de los vectores. Pero ahora sucede lo siguiente, que hay dos conductores por cada lado. Hay uno hasta arriba y otro abajo, aquí también se ve. Hay dos conductores. Por lo tanto, hay que poner un número 2. Hay 2. Entonces, de ahí aparece 2. El B está ahí, el módulo. La velocidad es igual a R por omega. Y R por omega es la velocidad. Omega es la velocidad rotacional, en radianes partículas por segundo, y esta es la velocidad metros por segundo, o sea, es lineal. La relación entre ellos, el U es igual a R por omega. Ahí está. El seno omega t salió del producto cruz. ¿Qué más tenemos ahí? Que esto es para una espira. Si yo tengo dos espiras, o n espira, sería n. Hay dos conductores, ahí está el 2. Es el número de espiras que tiene la bobina entera. Una bobina está compuesta por muchas espiras. Listo, esa es la ecuación. Esta ecuación representa esta. Pero, si ustedes se fijan, el área de esta bobina vale este lado por este lado, el producto del largo por este lado. Y este lado vale R más R, o sea, el largo por 2R es el área de esta espira. El largo por 2 veces R es el área de la espira, ahí está el área. Desapareció el largo, el 2 y el R, y quedó el área. El omega sigue estando ahí, por la deducción que hicimos ahí, U es igual a R por omega, y todo esto está acá. Este es el valor máximo de esa onda. Esa es la forma seno de omega t, por eso está así. Aquí está seno de omega t. B, N, A son valores propios del valor máximo de un voltaje. ¿Qué pasa si ahora, aquí está claramente este dibujo, lo quise mantener ahí, yo corto la mitad de ese anillo, la otra mitad, y los uno? Queda de esta forma. Un lado lo engancho por un lado la espira y el otro lado con el otro lado de la espira. Eso se llama sistema de conmutador, es un conmutador. Y el conmutador está compuesto por delgas. Este conmutador tiene dos delgas, una, dos. Y si yo pongo la escobilla ahí, las mismas escobillas que están acá, esa y esa, pero las pongo en contra, una arriba y otra abajo, tengo esta forma de señal. O sea, la onda de abajo pasó hacia arriba. Este es el primer rectificador de onda completa que hubo antes que existiera la electrónica. Estamos hablando a fines del siglo XIX, principio del XX. Es el primer rectificador de una señal alterna, que era esa, quedó unilateral, unidireccional. Y ahí está. ¿Qué más tenemos ahora? Que se perfecciona esto. Se coloca ahora los polos bien curvos, siguiendo la rotación del rotor, y la forma de onda quedó así. Solamente con ese bache ahí y acá. Ya quedó parejo. Pero esto se logra con muchas más bobinas. Se colocan bobinas, se coloca otro aquí perpendicular, otra, muchas más bobinas, y por lo tanto muchas más delgas. O sea, aquí poner 4, 6, 8, siempre pares, porque son dos lados, siempre.
pares de delga. Y ya tenemos un dibujo más final de la máquina. Este se llama estator, ahí están los polos. Los polos se alimentan con corriente continua a través de unas bobinas concentradas que están ahí. Y el rotor tiene bobinas distribuidas acá, en toda la periferia, puestas en delga. Y aquí afuera está las delgas, digamos, puestas en la periferia del rotor. Las delgas están acá, adelante. Las delgas son un montón de estas, pero particionadas en más cantidades. Pueden ser 10, 20, número par. Está representado en forma continua, ¿no? Y ahí está la escobilla. Y con eso tenemos una salida de corriente continua en esta máquina de corriente continua. ¿Qué se estudia en estas máquinas? Estudia la fuerza electromotriz o la FEM inducida. ¿Dónde? Acá afuera. La FEM que está inducida ahí. Estamos en la continua. Se estudia la FEM que está dada por esta expresión, que ahí está la explicación de por qué si tenemos una sola polo, por polo, una sola bobina o espira, sería P phi por N, porque el número de polos están acá. Aquí en realidad se ve como pares de polos, pero lo que pasa es que los flujos es producido por dos polos, no puede ser producido por uno solo. Por eso se puso P. Se sabe que ahí está el norte y el sur, número de polos. Ahí está el flujo por un polo. Y el número de vueltas que va a dar todas esas pilas. Por lo tanto, la tensión es P phi n. Aquí está. Si yo la quiero, no en revoluciones por minuto, sino en revoluciones por segundo, o vueltas por segundo, quedaría dividido por 60. Esta expresión se sigue trabajando. Esto es de una espira, pero si yo tengo n espiras hay que multiplicarlo por muchas espiras, pero dentro de una máquina hay trayectoria en paralelo que se llama, que se ve en la teoría de diseño de máquinas, en cursos avanzados. Y ahí aparece la misma expresión, pero por z, que es el número de conductores totales dividido por las trayectorias en paralelo. Eso me da una constante, lo que interesa es llegar a esto. Es una constante por el flujo y por n. ¿Qué significa? Que la tensión inducida en los terminales de una máquina continua está dada por la cantidad de flujo que aportan los polos y por las vueltas, el número de vueltas que da la máquina. Y eso me da el E, con una constante que está dada por eso. P, número de polos, número de conductores, trayectoria en paralelo, y ese es un número. Todo eso es constante C. Si yo quiero tener en función de no radianes, no revoluciones por minuto, sino que radianes partido por segundo, uso de estas ecuaciones que están acá. La relación entre radian partido por segundo y revoluciones por minuto está dada por esto. En realidad aquí dice 2pi por n partido por 60, o 2pi partido por 60 por n. Eso es para convertir los n que están en revoluciones por minuto a radianes partido por segundo, que también es una medida de velocidad. Si yo tengo todo esto, meto esta ecuación acá arriba, despejo n, se transforma en esto. Pero quedó no la misma constante c, quedó afectado por 60 y por 2pi. Se puede deducir, pero eso es k. Por lo tanto, esta ecuación es la misma de arriba, solo que la velocidad aquí está en revoluciones por minuto y aquí en radianes partido por segundo será máquina, este m de máquina. Pero ahora viene otro detalle más. Resulta que aquí está la curva de saturación, donde en el eje Y está el flujo y en el eje X está la corriente que crea el flujo. Y una curva que hemos visto varias veces antes, la curva de saturación no lineal. Si yo me voy a la parte lineal, KF es la pendiente de esa curva, en la parte lineal. Por lo tanto, flujo es proporcional a la corriente que lo crea. Si yo eso lo meto en las ecuaciones que están arriba, y en la última ecuación que está arriba, en esta, voy a poner flujo, pongo esto, va a quedar eso. Esto lo hago igual a otra constante total, que es la K por KF. Y eso por I sub F por velocidad angular. Lo bueno que tiene esta ecuación respecto a esta otra,
o a esta, es que todo se puede medir con instrumentos en forma fácil en los laboratorios o en cualquier parte. La corriente con un ampéretro y este con un tacómetro. En cambio acá, el flujo es difícil medirlo aún, no es muy preciso. Hay elementos que lo pueden medir, instrumentos, pero no es muy preciso. Preferible usar esta corriente para medir el efecto del flujo. Así que aquí tenemos la tensión inducida en una máquina continua, analizando la parte lineal cuando está en función de la corriente que crea los flujos de los polos y la velocidad que está girando la máquina. Otra variable que interesa bastante, el torque. Torque es la fuerza que tiene la máquina, el torque es la fuerza giratoria, brazo por fuerza. Pero aquí se hace en función de las ecuaciones propias de la máquina. El torque se llega a demostrar que es igual a esto, K, phi y su A. Aquí se puede demostrar, pero es un resumen esto, así que lo tiro acá como ecuación nomás. Y si es lineal, queda esta otra ecuación. Así que tenemos dos ecuaciones. Aquí podría poner KT total, no lo puse, pero aquí ustedes lo reemplazan. Voy a poner este producto, aquí ya se puso. Se puso un KT total. Si yo reemplazo las otras constantes, queda K por KF. Pero K por KF es igual a KT total. Así que esta es la ecuación en la parte lineal, que está en función de variables que yo puedo medir. ¿Qué significa esta ecuación? Que el torque depende de la corriente del campo que produce los polos y de la corriente de la armadura. La corriente que produce a esta y su F, la que crea los polos, la corriente queda por aquí. La vamos a ver en otro lado. Configuraciones de la máquina continua. Pueden ser conectadas de esta forma, excitación separada, aquí se coloca el campo, una fuente, y acá se coloca, si es generador, se coloca una resistencia de carga, o un calefactor, lo que sea. Si es motor, aquí hay que poner una fuente de corriente continua. Por eso se llama excitación separada. Si es un motor, una fuente, perdón, una fuente y otra fuente. Tenemos esta otra conexión de la máquina, paralelo o shunt, o derivación. Tenemos esta otra, serie. Tenemos la mixta, la mezcla de los dos. Compound o compuesta, tiene parte serie y parte de ganado. El campo de ganado de este tipo es delgado y de muchas vueltas. En cambio, el campo del serie es grueso y de pocas vueltas, porque aquí va corriente alta. Hay que decir lo siguiente, que aquí siempre hay corrientes bajas y aquí hay corrientes altas. Aquí igual, esta zona tiene corriente alta y esa corriente baja. Por ejemplo, si aquí entran 10 amperes, aquí se van 9 y acá se va 1 apenas. Un 1%, incluso menos del 10%. Si hay 100 amperes, aquí puede haber 99 amperes y acá hay 1 ampere apenas. Ya, ahí está el compound, la mezcla. Diferencial y acumulativo, se refiere cuando estos están a favor sus flujos, se llama acumulativo, se suman los flujos. Pero cuando están en contra, se restan los flujos. Se llama diferencial. Independiente del sentido de los flujos, también se habla de shunt corto, shunt largo, cuando estamos en compound. Este es distinto a este, pero los dos son compound. Ya. Rápidamente, generador de excitación independiente. ¿De qué se trata esto? Aquí ya entramos en el mundo de los generadores. Generador, dijimos que acá los polos siempre se alimentan con una fuente, pero para generador aquí hay que ponerle una carga eléctrica para que genere. Tenemos una curva en vacío que es en función de esta o de acá, que es en función de, aquí está la corriente. Es una curva de saturación. Aquí está un poco exagerada la curva, pero en la práctica una curva que hace esta vuelta y se va para allá. Aquí se quiso mostrar así para la forma. Después vamos a estudiar en el curso de máquina más detalle de esto. Ahora es una introducción, ¿no? El magnetismo remanente y todo ese tipo de cosas.
Igual es bueno que estudien el magnetismo remanente. ¿En qué consiste? Porque lo puedo preguntar en la prueba corta. Característica en carga. ¿De qué? De un generador de excitación separada. Aquí dice IA de armadura, aquí I excitación, aquí hay un error de imprenta. No lo que pasa es que tengo hartos apuntes en distintas versiones, la del año pasado, hace 4 años, etcétera. Entonces parece que tomé la versión más antigua y había un error de imprenta, pero las nuevas las tengo más con ISUA. Así que ustedes le cambian a ISUA, o si tengo tiempo antes de mandársela, lo corrijo ahí. Pero esta es una corriente. ¿De qué? De la carga, I sub C se llama, con la carga RC. Y esta es una corriente de excitación o de campo, I sub F. Y aquí va una corriente variable, variable por un reóstato, y aquí va un voltaje que le aplica una resistencia a carga. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí hay un análisis que también lo vamos a ver después en máquina, que quiere hablar de esto, pero no vale la pena meter aquí estos conceptos aún. Lo vamos a ver más adelante. Pero sí puedo ver esto. Cómo el comportamiento de una máquina de generadora cuando tiene una carga, cuál es la variable de salida, voltaje de salida versus corriente de salida, lo que está afuera, en el colector. Siempre el voltaje tiende a caer. Esta es la curva que es la que es real. Estas son curvas ficticias que las vamos a ver después en máquina. Pero esto me interesa que vean ahora. Ve. A medida que aumenta la corriente de la carga, disminuye el voltaje y se entrega la carga. Una relación nada que ver con la ley de Ohm, que B e I de la resistencia en la línea recta para allá, que la pendiente es la resistencia. Acá no. En el motor que estamos estudiando, es una curva de este estilo. Motor. Vamos a hablar un poco de los motores. Ya hablamos de que los motores que tienen distintas condiciones, hemos visto algunas conexiones, pero aquí vamos a hablar que hay motores con excitación de imán permanente, hay motores con excitación independiente, que es la que hemos mostrado, hay motores de autoexcitación y motores serie, paralelo y compuesta. Todo eso se refieren a estas conexiones. Hablamos un poco más fuerte de los motores acá. Este es el motor que van a usar en el laboratorio, lo que van a hacer en la experiencia real. Este que va a mover una máquina sincrónica, excitación separada. Entonces, las ecuaciones de esta máquina están acá. Se ve de aquí. BA es igual IA por RA más la tensión E. Es más simple que las máquinas de corriente alterna que tienen reactancia de dispersión y todas esas cosas. No, acá no hay nada es más simple, son ecuaciones algebraicas. Acá igual, P excitación es igual a I excitación por R excitación. Ahí. Y el E es la que hemos visto siempre. K omega por I excitación, que es una de las ecuaciones que mostramos. Si yo junto este circuito, aquí yo lo reemplazo. El E vale esto, y esto lo meto acá. Queda eso. Y despejo el omega para calcular la velocidad en radianes por segundo. Esta es la ocasión que uno trabaja cuando hace la experiencia. Esta velocidad de una máquina de este tipo puede variar de un motor, este es un motor de excitación separada o independiente. Puede variar cambiando la tensión o cambiando la corriente de acá. Hay dos formas de cambiar, nada más que dos. Entonces ahí está el gráfico de esto, analícenlo con más calma, pero yo les digo rápidamente que esto es... En esta zona se considera que estoy variando por tensión y esto de acá no lo muevo, no muevo esto, porque si muevo los dos, igual se va a mover todo, pero quiero mover qué pasa con uno y después con el otro. Si yo trabajo con este, moviéndolo, regulando la velocidad por tensión, en esta fórmula, esta es la ecuación del torque y la corriente, y esta es la ecuación del voltaje, porque lo voy subiendo, desde un valor mínimo hasta un valor máximo, hasta allá. Y en esa condición, el E también se comporta así, y la corriente campo así, la corriente de armadura está ahí, y el torque tiene la misma tendencia. Pero si yo varío por campo, este lo dejo tranquilo y muevo por acá, esta es la parte de la ecuación. Se le llama regulación por reducción de campo.
la velocidad sigue aumentando, pero el torque disminuye y la corriente de la carga de acá, de la entrada del motor, también disminuye. Se llama a potencia constante y este se llama a torque constante o par constante. Pero esta es la misma ecuación, si se fijan, porque Ix sale de acá, Ix es igual a Bx partido de Rx, y ahí está. Y ahí terminamos. Aquí está el comentario, lo que le estoy diciendo, lo pueden ver con más calma, pero yo ya se lo expliqué recién. Seguimos viendo algo que nos pone la atención ahora. Vamos a poner un video. Abrir. Pongan atención. Puedes encontrar motores de corriente continua en muchos electrodomésticos, en coches y en equipos industriales. Ahí voy a parar un ratito. Lo que pasa es que la máquina de corriente continua se usa poco ya como generador, porque se genera en corriente alterna todo, las máquinas sincrónicas. Así que la máquina de continua tiene su mundo fuerte como motor. Está en todos lados. Esos motores, lo que tiene de bueno la máquina continua respecto a la máquina alterna es que yo puedo regular su velocidad en forma más fácil. Puedo hacer micro maquinitas y puedo hacer robots que le muevan un codo, la cabeza. Son todos con continuo. Y también existen las máquinas continuas por que en la producción es más fácil regular la velocidad, pero no le han ganado el lugar a la máquina de inducción, que esa sigue siendo la fuerte. Por eso aquí el realce de la máquina continua se le acentúa en los motores. Por eso este video orientado al motor. Seguimos. En este vídeo vamos a aprender la construcción y funcionamiento de un motor de corriente continua comercial. Aquí tenemos un motor de corriente continua que se ha simplificado al máximo. La parte fija, el estator, provee un campo magnético constante, en este caso gracias a un imán permanente. El rotor, que es la parte que gira, es una simple espira, o en este caso un conjunto de espiras al que llamamos arrollamiento, bobina o devanado. El devanado del rotor está conectado a una fuente de alimentación de corriente continua a través del anillo que llamamos colector de delgas. Cada semianillo del colector es una delga. Cuando fluye la corriente a través del devanado, se induce en él una fuerza electromagnética que sigue la ley de Lorentz. El campo magnético se representa con las flechas amarillas. Ten en cuenta que el sentido de la corriente representado por las flechas azules es el de la corriente convencional. Puede entenderse como un flujo de huecos o cargas positivas. Con esto en mente, para el vídeo y aplica la ecuación de Lorentz para decidir en qué dirección y sentido va la fuerza. Por si no lo tienes claro, te pongo un recordatorio de las reglas de Maxwell del producto vectorial. Ponemos la mano extendida de tal manera que los dedos apunten al primer vector y el segundo vector salga de la palma en cualquier ángulo. Si lo hemos hecho bien, al cerrar los dedos estaremos llevando el primer vector sobre el segundo vector, es decir, V sobre B. En estas condiciones, el pulgar extendido, como cuando hacemos autostop, nos dará la dirección del vector resultante, que es la fuerza en este caso. Recuerda que esto se hace con la mano derecha, porque la izquierda te daría el resultado contrario. Fíjate que el producto vectorial V por B va multiplicado por la carga en la ecuación de Lorentz. Si la carga es positiva, todo va como hemos comentado. Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de un electrón, su carga negativa también hace negativo el resultado, lo que equivale a decir que la dirección de la fuerza resultante es justo la contraria. Cuando curvas los dedos, tienes que llevar al primer vector sobre el segundo, siguiendo el ángulo más corto posible, es decir, como máximo 180 grados. Por eso, al hacer el producto vectorial V por B, hay que llevar al vector V sobre el vector B por el ángulo que estamos viendo aquí. La fuerza resultante que marca nuestro pulgar apunta hacia el espectador.
La representamos con un punto que indica la punta de una flecha imaginaria que sale de la pantalla hacia el espectador. No cometas el error de curvar los dedos a lo largo del ángulo más largo. Aquí lo estamos haciendo mal, porque recorremos más de 180 grados y claro, la fuerza resultante es incorrecta. Nuestro pulgar apunta aquí hacia la pantalla. Representamos esta fuerza con un aspa que sugiere la parte trasera de una flecha imaginaria que se mete en la pantalla. Este resultado es incorrecto. El resultado correcto lo tuvimos al girar por el ángulo más corto. Lo hemos dejado a la derecha de la pantalla. En él, la fuerza apunta hacia nosotros. Este es el momento de que pares el vídeo de nuevo para intentar obtener la dirección de la fuerza. Observa que cuando el devanado se sitúa perpendicularmente al campo magnético, se intercambian las delgas con la escobilla de alimentación, con lo que la corriente ahora entra por la delga por la que antes salía, y viceversa. El resultado es que la corriente cambia de sentido. Este proceso hace que, en este caso, en la parte del devanado que está a nuestra derecha, a la derecha del espectador, la corriente va hacia nosotros, mientras que a la izquierda la corriente se aleja de nosotros. Y esto asegura que el par motor vaya siempre en la dirección del movimiento, así que el devanado va a seguir girando. Sin embargo, si reflexionas sobre el par motor, te darás cuenta de que el par es máximo cuando el devanado es paralelo al campo y llega a ser nulo con el devanado en posición perpendicular al campo. Como resultado, el rotor se movería irregularmente en un motor como este. Hay un truco para superar este problema. Añade otro devanado con su propio par de delgas. Con este arreglo, cuando el primer devanado está vertical, el segundo devanado estará conectado a una fuente de energía. De esta manera, una fuerza motora estará siempre presente en el sistema. Esta idea podemos llevarla aún más lejos, añadiendo nuevos devanados con sus correspondientes delgas. Y con esto vamos a conseguir un movimiento mucho más suave. En un motor real, los devanados se alojarán en ranuras de acero laminado que tienen una alta permeabilidad magnética para así aumentar el flujo magnético. Las escobillas de grafito van a mantener el contacto eléctrico de la fuente de alimentación con el colector gracias a la acción de unos muelles que mantienen la presión sobre las delgas a medida que el grafito se va desgastando. En las máquinas eléctricas rotativas, el inductor es el que produce el campo magnético principal. En las máquinas pequeñas puede ser un imán permanente, pero en la mayoría de los casos se requiere más potencia que se consigue con un electroimán. El electroimán se alimenta con la corriente de excitación. Por otra parte, tenemos un inducido. Lo que se induce en él cuando es un generador es una corriente. Cuando es un motor, lo que se induce en él es un par motor, es decir, la fuerza que impulsa el motor. Pongamos el inducido de un alternador. ¿El alternador es un motor o es un generador? El alternador es un generador, aunque si respondiste que puede funcionar como un motor, también acertaste. De hecho, los motores síncronos y los alternadores son la misma máquina funcionando de formas distintas. Vamos a centrarnos, sin embargo, ahora en su función como alternador, es decir, como generador de corriente alterna. ¿Cómo distinguimos el inducido del inductor en un generador? Para el vídeo y responde a la pregunta. En un generador se produce el campo magnético principal en el inductor, mientras que la corriente se genera en el inducido. Sabiendo esto, ¿cuál es el inductor en el alternador? ¿El estator o el rotor? Para el vídeo otra vez. El inductor es el rotor, con su campo producido por corriente continua, o bien con alimentación externa, o bien con una dinamo autoexcitada por la propia máquina. El inducido es el estator,
donde se induce la corriente que genera la máquina. Veamos ahora nuestro motor. ¿Cuál es el inducido y cuál es el inductor? Para el vídeo y responde. El inducido es el rotor, donde se produce el par motor. Por él circula la corriente del inducido. Mientras que el inductor es el estator, cuyo campo magnético se genera con la corriente de excitación. A diferencia de los generadores, los motores tienen que alimentarse por partida doble, ya que hay que alimentar tanto al inducido como al inductor. Hay una excepción. Algunos motores de corriente continua pequeños no necesitan electroimán inductor y en su lugar incorporan imanes permanentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no es así. Tenemos que alimentar tanto al rotor como al estator. Esto puede hacerse con la misma fuente. Y una forma de hacerlo es en paralelo. Observa el esquema de conexión. Otra es en serie. Fíjate en este esquema. El resultado son dos tipos de motores de corriente continua, motor en paralelo y motor en serie. Aprende los nombres alternativos a paralelo. Significan lo mismo, derivación y su equivalente en inglés, shunt, se utilizan en los exámenes PAU con preferencia sobre paralelo. El motor en serie posee un buen par de arranque, es decir, arranca con fuerza, pero su velocidad cae en picado al aumentar su carga, es decir, el esfuerzo que tiene que realizar. El motor en derivación, en cambio, tiene un par de arranque bajo, pero su velocidad se mantiene prácticamente constante, aunque aumente la carga. Es posible obtener un motor que no tenga las limitaciones de los motores de corriente continua con excitación en serie, ni las de los de excitación shunt. Es decir, es posible obtener un motor que frente a diferentes cargas tenga una velocidad más estable que la que tiene el motor de corriente continua con excitación en serie, y que al mismo tiempo tenga un mejor par de arranque que el que tiene el motor de corriente continua con excitación en derivación. Esto se consigue con el motor de corriente continua con excitación compuesta. En él se divide la excitación en dos partes. Una se pone en serie con el inducido y la otra en derivación. El ramal que incluye el inducido puede incluir o no a la parte del inductor que está en serie con él. Cuando lo incluye tenemos una derivación larga, cuando no lo incluye tenemos una derivación corta. Los motores de corriente continua serie y shunt son máquinas autoexcitadas. Es decir, la corriente de excitación proviene de la misma fuente que alimenta al inducido. También podríamos tener un motor de corriente continua que tenga excitación independiente, provista por otra fuente. Esto es más caro de construir, pero presenta muchas ventajas, tanto de estabilidad como de regulación. Para el vídeo y tómate un minuto para repasar los motores de corriente continua. Esta es una pregunta de examen. Hay varios tipos de máquinas rotativas, además de los motores de corriente continua. Tenemos motores de corriente alterna, tenemos generadores que pueden ser de corriente continua, entonces se llaman dinamos, o bien generadores de corriente alterna, que llamamos alternadores. El motor de corriente continua posee una característica que lo diferencia del resto de las máquinas eléctricas rotativas. Esta característica es la producción de fuerza contraelectromotriz. Un devanado rotativo dentro de un campo magnético produce una fuerza electromotriz de acuerdo con los principios de la inducción electromagnética. Eso es exactamente lo que pasa en un generador. En los motores de corriente continua ocurre lo mismo. Según la ley de Lenz, la fuerza electromotriz inducida se opone a la causa que la crea, es decir, que se resta a la fuerza electromotriz de la fuente de alimentación del rotor. La fuerza contraelectromotriz reduce muy considerablemente la corriente que fluye en el devanado. Esta fuerza es proporcional a la velocidad del rotor. Cuando el motor arranca, la fuerza contraelectromotriz es nula. Mientras que en régimen de funcionamiento normal, lo que llamaríamos nominal, se eleva tanto que contrarresta la mayor parte de la tensión suministrada al rotor y con ello la intensidad. La consecuencia es que la corriente de arranque, cuando no hay fuerza contraelectromotriz, es mucho mayor que la corriente nominal. Esta corriente de arranque podría quemar los devanados del rotor.
Por eso, en los grandes motores de corriente continua es necesario un mecanismo de arranque adecuado que regule el voltaje aplicado. Como ocurre con otras máquinas rotativas, las pérdidas se disipan en forma de calor, así que con frecuencia es necesario usar un ventilador para ayudar a esta disipación de calor. Correcto. Ahí terminó el video. Lo que sigue más adelante, en las clases que nos quedan antes de la parte práctica que empieza en el 18, después, en realidad después de la semana de descanso que viene más adelante, tenemos que hacer algunos ejercicios. Se los voy a enviar. Tengo varios ejercicios de máquina continua, de máquina de inducción y máquina sincrónica. Están de varios. Y se los voy a ir explicando en las clases que siguen. Nosotros nos vemos de nuevo, voy a ver el calendario, el jueves, no el jueves, no, el viernes. Ustedes son del P1. El viernes los voy a ver igual, vamos a hacer clases normales y vamos a ver algunos ejemplos. Y también probablemente la otra semana también vamos a ver algunos ejemplos al principio de la semana, porque después ya vienen las pruebas el día jueves y viernes de la próxima semana. El jueves de preguntas y el viernes va a ser de algunos ejercicios de las máquinas. Así que tengo que pasar ejercicio todo este tiempo ahora con ustedes el viernes y el lunes también. Y más encima se los voy a enviar. Antes de hacerlos todos, hoy día los mando todos por allá, para que lo tengan en el Team y en el Moodle. Y estamos viendo el asunto de las simulaciones, el software, que ya el director mandó a pedir las direcciones, o sea, no las direcciones, para que vayan siendo en los grupos. Los grupos se van a ser grupos de 4 personas, van a tener todo el tiempo el software entre los 4 para que trabajen, y entre ustedes 4, los 4 genéricos se van a ir turnando entre sí. Así que van a haber 20 grupos de 4, porque son 80 alumnos los dos grupos. Para el 1 y 2 suman 80. Así que van a haber 20 grupos de 4 para que trabajen con los software. Y yo le voy a ir dando lo que tienen que ir a hacer. O sea, tienen que estudiar el software y tienen que estudiarlo uno estando ahí, porque viene en sí mismo la explicación, está en castellano, y hay que ir armando cosas que se le pidan. Yo le voy a pedir algunas cosas de ahí para que me lo resuelvan y me lo mandan al final. En la primera, por ejemplo, si le tiro motor continuo, después puedo tirar otra experiencia de máquina de inducción, otra de sincrónico, y me la van mandando por los grupos de acuerdo. Ya están hechos los grupos. Los tiene el director porque tiene que pedir la autorización para que les va a llegar un correo. A uno de ustedes va a ser nombrado de los grupos el cabecilla, el nombre oficial del grupo. Uno lo va a tener. Después ese se lo manda a los otros para que trabajen. No pueden trabajar simultáneamente los 4, tienen que ir por horario o por calendario. Me refiero, por ejemplo, si son 4 el día lunes, lo puede tener uno, el martes otro, el miércoles el otro, el jueves otro, después el viernes le toca al uno, al primero, y así se van rotando hasta se ponen de acuerdo entre ustedes en realidad. Para que no pueden estar simultáneos, tienen que estar de a uno. Pero cada uno lo va a ir aprendiendo. Así que ahí estamos esperando eso. Estamos en espera, porque el software ya lo tenemos, pero ahora estamos en espera de la autorización para los 20 grupos. Así que mientras tanto estamos haciendo ejercicios teóricos, va a llegar eso para que sigan trabajando después. ¿Cuándo? Fuertemente, cuando voy a empezar a exigirle cuando después de la segunda semana de descanso, espero que tengan mucho antes los software, les voy a empezar a pedir algunas cosas de esos software que ustedes tienen que irlo estudiando. Ojalá funcione todo bien sin ningún problema. Primera vez que llega esto. ¿Alguna duda, consulta?
Si no hay No, dudas, profe. vamos a quedar hasta aquí y nos vemos el próximo viernes, porque a usted le toca el viernes. El viernes voy a hacer algunos ejercicios de los que les voy a tirar hoy día. Profe, Al- ¿puede subir los videos que nos ha estado mostrando, por favor? Los videos, ¿cuál video? Esto que estamos mostrando, eso lo ven a través de ustedes directo. Pero los videos se pueden mandar, no por el team, no me lo acepta. Espérese, no, espérese, no, el video ya parece que sí lo acepta. El que no acepta es el Moodle. Moodle no me acepta mandar videos, pero sí en el team se puede. Porque ya le mandé unos videos, ¿o no? ¿Se acuerdan que se los mandé? De la máquina sincrónica y la máquina de inducción he subido videos. ¿Lo vieron? Quiero que me confirmen. ¿Dónde lo subió a Teams? Yo no lo he visto. En el team. A ver, no se muevan de ahí. A ver si puedo meterme. Ay, que lo voy a... Como estoy compartiendo, vamos a hacer... Ojalá no lo saque. Voy a ir al team. Estamos compartiendo todo, así que vamos. Se supone que están viendo lo que estoy haciendo. Ah, sí, profe, tiene razón, ahí los veo. ¿Los vio? Ya. Entonces usted sigue haciendo lo que estoy viendo yo y ir a los grupos, pero estoy metiendo por otra ventana. A ver, voy a verlo con ustedes. Y aquí están en archivo, por ejemplo, P1 está en archivo y ahí están. Ahí están. Ahí hay uno. Cómo funciona el motor de inducción, la máquina síncrona, están ahí los videos. La ventaja del team es esa, porque el Moodle no me lo... Les da direcciones nomás, pero los tira para allá, en cambio aquí los tienen ustedes los videos. Y además que están en la grabación que estoy dando de la clase, pues ahí también están metidos los videos. Así que nos vemos ya la próxima semana, no, el próximo viernes, y hoy día me tengo que enviar de a poco todo lo que queda de materia, en ejercicio. Y esto que hemos visto hoy día también se lo envío. ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda? Si no hay más, nos vemos. Dejo de grabar y nos vemos el viernes. Hasta luego.